Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Anuncio al país que a partir del 29 de septiembre se pondrá en marcha el aeropuerto de Jaén, que ha estado paralizado casi algo más de 2 años y medio. Asimismo, se pondrá ya en marcha y se está concluyendo el terminal del aeropuerto Caballococha, que también entrará en funcionamiento en el mes de octubre. Como verán entonces, la conectividad aérea que ha necesitado mantenimiento y que ha estado paralizada y que hoy vuelven a darle ese movimiento y esa conectividad para generar mejor calidad de vida, ahorro, un transporte de calidad para los ciudadanos, pero a la vez también les permite una mejor condición de vida para transportar o comercializar sus productos. También quiero anunciar al país que hemos logrado concertar con el gobierno regional de Arequipa para poder reunirnos el día lunes con la Autoridad Portuaria Nacional y definir de una vez el destino del puerto de Corío. De ser así, se estará firmando un convenio el día 10 de octubre en la ciudad de Arequipa. Quiero también anunciarle al país que ya está en tránsito el decreto supremo sobre el puerto de Matarani. Es el principal hub portuario del sur del país y es un eje vital para el comercio exterior de la minería y la agricultura. Estas son las grandes obras de estos últimos tiempos que viene desarrollando en mi gestión el gobierno de la presidenta Boluarte. También hemos tenido la iniciativa sectorial, de acuerdo a lo anunciado por la señora presidenta de la República, cuando indicó al Perú que teníamos y tenemos un plan nacional ferroviario. Y hemos iniciado este plan nacional ferroviario por convocar a la primera ruta, que sería Lima-Ica. Y este procedimiento de gobierno a gobierno ya tienen 8 países interesados para desarrollar este proyecto. Lo mismo Lima-Barranca y Lima-Bancay. Hemos firmado, y ustedes han sido testigos, que con Proinversión hemos convenido y se firmó en presencia de las autoridades de Huancavelica y Huancayo el Tren Macho. Próximamente habrá un anuncio con la presencia de la presidenta y de los ministros de Estado sobre un proyecto ferroviario muy importante en el país. El MTC no está al servicio de intereses privados, particulares, políticos, sino al servicio de los 33 millones de peruanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Arrancamos un nuevo día. Hoy es jueves 25 de septiembre del año 2025. Este programa, como ya ustedes saben, llega gracias a la Coordinadora de Empresarios de Gamarra. Un saludo a Diógenes, también a Orlando y por supuesto a Américo. Y empezamos de frente con lo más importante de la información, que sin duda está vinculada estrechamente a la señora Susana Villarán, exalcaldesa metropolitana de Lima, que está frente a los tribunales desde hace 2 días. Justamente ayer fue la segunda oportunidad en que ha enfrentado a los tribunales y la atención de la prensa está puesta justamente en este caso. 29 años de cárcel le esperan a la señora Susana Villarán, que en una entrevista con César Hildebrand ha demostrado no tener muchos escrúpulos, que digamos. Es una de esas personas que piensa que el fin justifica los medios, ¿verdad? Como decía en su página editorial el diario El Comercio el día de ayer. Y nos hace recordar muy particularmente a nosotros el perfil
de la Presidenta de la República que por estos tiempos tenemos en el Perú y cuyo mandato felizmente va a culminar en los primeros meses del próximo año. Me refiero a la señora Dina Boluarte. No sé si la palabra es falta de escrúpulos, falta de vergüenza o de sentimiento de un mínimo cariño a la población, al Perú o a Lima, particularmente en lo que a la señora Susana Villarán se refiere. Por ejemplo, el diario El Comercio decía que son 29 años de prisión que le esperarían por solicitud de la Fiscalía a la señora Villarán por liderar una presunta red criminal que lavó más de 11 millones de dólares provenientes de las empresas corruptas Odebrecht y OAS. Pero también el diario El Comercio menciona que lo más revelador resultan las cifras astronómicas y además la actitud de quien prometió una gestión sin corrupción, y en una entrevista con Hildebrand justamente lo mencionan. Tras 6 años de silencio, Villarán de la Puente ofreció un perdón insultante para quienes confiaron en ella. No pidió disculpas por aceptar dinero sucio de empresas que operaban bajo esquemas corruptos globales, sino únicamente por haber callado. Pedí perdón por callar, declaró en Hildebrand en sus 13 y lo consigna en su página editorial el diario El Comercio. Justamente hablábamos de eso, ¿no? La falta de escrúpulos, de sentimiento, de vergüenza. No la tiene la señora Susana Villarán, como por ejemplo no la tiene nuestra Presidenta de la República cuando se trata de hablar de sus exquisiteces o de sus crímenes, a propósito de lo ocurrido en diciembre del 2022 y los primeros meses del siguiente año 2023. ¿Qué va a ocurrir con la señora Susana Villarán? Hay varios delitos, por supuesto, en ciernes en este juicio oral. Ya hay, digamos, una suerte de convocatoria de algún sector de la sociedad pidiéndole que de una vez reconozca sus delitos para que el proceso no resulte tan largo y tan costoso al Estado peruano y le apliquen la sanción que corresponde. La señora sin duda va a terminar en la cárcel, no se sabe por cuántos años, pero están sus declaraciones, están los testimonios, están las cuentas bancarias, está todo. Su propia declaración, su propia confesión de parte. Cuanto más dure esto, el asunto va a seguir siendo una herida abierta para la población, una población tan castigada, tan venida a menos, tan perdida en el espacio frente a un contexto tan complicado como el que estamos viviendo. Porque no solamente son los crímenes del 2022 y 2023, sino también son los actos de corrupción que estamos viendo, para hablar de hechos recientes, como es que la presidenta, digamos, asume como escudero a un ministro del Interior que no solucionó nunca el problema de la inseguridad, que termina siendo censurado, y después la propia presidenta, avalada, aunque no se crea, por el propio Congreso, le devuelve al gabinete ministerial al señor Santibáñez y le entrega el Ministerio de Justicia, teniendo el señor Santibáñez 12 carpetas fiscales y además una prohibición de salida del país, que yo no recuerdo un contexto como ese en la vida republicana del Perú. Vamos a la pausa, amables televidentes, regresamos con más. Seguimos, amables televidentes, en Pulso Informativo. Queríamos hablar de Tomás Gálvez, que dice que está buscando consensos para dirigir la Fiscalía. Como ustedes saben, el fiscal supremo desde hace algunos días es fiscal de la Nación. Ya ustedes entiendo que saben todo el contexto, ¿verdad? Delia Espinosa, la fiscal de la Nación, fue suspendida por 6 meses, asume de manera interina, chiquitito, por algunas horas, el fiscal supremo Pablo Sánchez. Él convoca una junta de fiscales que se desarrolló el lunes, hoy estamos jueves, y el lunes la junta de fiscales decide, ya que Pablo Sánchez declina, decide que le corresponde a Zoraida Ábalos, también fiscal suprema. Zoraida Ábalos se abstiene
y a partir de esas 2 abstenciones le toca, considerando quienes quedan con mayor edad, le toca a Tomás Aladino Gálvez. Así que él es el nuevo fiscal de la Nación, que es una pena, particularmente para mí, y entiendo que para algunos o muchos peruanos resulta una pena. ¿Por qué? Porque Tomás Gálvez está estrechamente vinculado a los hermanitos, a los cuellos blancos del puerto, a partir de lo cual este caso, que ya lleva bastante tiempo investigado por la Fiscalía, el juez supremo César Inostroza está prófugo de la justicia, y el entonces presidente de la Corte Superior del Callao está preso actualmente y ya por también bastante tiempo. Entonces este caso, que todavía no es motivo de condena porque el proceso de investigación continúa, alcanza a Tomás Aladino Gálvez. Sus audios de conversaciones entre hermanitos se ha escuchado hasta la saciedad. Sin embargo, los contextos son los que mandan. Sin embargo, Tomás Gálvez es ahora el fiscal de la Nación. Muy bien. Tomás Gálvez, como digo al comienzo de este comentario, dice que está buscando conciliar con diversos sectores para desarrollar su trabajo en la Fiscalía de la Nación. La pregunta es cómo la va a hacer, considerando ese, no voy a decir prontuario, pero esa investigación que tiene encima, a partir de lo cual resulta no necesariamente un apestado, pero un personaje con el que gente decente, entiendo, no quiere hablar. Muy bien, y lo último que quería hablar o mencionar es lo del paracetamol. El presidente de los Estados Unidos, a través de un mensaje en su país, ha dicho que el paracetamol es un medicamento de cuidado que mejor hay que dejarlo a un lado hasta que sigan las investigaciones, porque él dice que, por ejemplo, en el tema de las mujeres embarazadas podría provocar autismo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho otra cosa. Aquí en el Perú también hay algunos analistas especializados en el tema que han señalado cosa distinta a la del presidente norteamericano. Por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos ha advertido que el uso de paracetamol durante el embarazo no ha sufrido cambios en la Unión Europea, donde las autoridades sanitarias mantienen que puede emplearse para reducir el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas y no hay indicación de riesgo de desarrollo de autismo en los niños. Esa es la partecita que nosotros nos vamos a encargar de averiguar un poco más. Nos comprometemos con ustedes, si no es mañana, la próxima semana, a conversar con un entendido para que nos explique. El presidente de los Estados Unidos diciendo que el paracetamol le hace daño a mujeres embarazadas y los especialistas, Trump no es ningún especialista, sosteniendo que eso no tiene ningún asidero. Nos vamos a la pausa y regresamos con nuestras entrevistas. Maestro, maestra, recibe formación de calidad con Derrama Magisterial, convenios con universidades nacionales e internacionales, cursos para nombramiento y ascenso, congresos, talleres y más. Acompañamos tu crecimiento profesional con las mejores opciones de capacitación. Para más información, llama al 920-376-446 o ingresa a bm.edu.pe. 60 años. Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos en Pulso Informativo a través de Nativa Televisión. Vamos a conversar con el abogado penalista Luis Lamas Puccio a propósito de 2 o 3 temas de coyuntura. Uno de ellos
estos WhatsApps y audios que han aparecido desde hace varios días y que involucran a algunos ministros del gabinete de la presidenta Dina Boluarte con varios delitos. Me parece que uno de ellos es peculado de uso, el otro es tráfico de influencias, pero un contexto en el que hay crisis política y donde apreciamos que no ha pasado nada con los ministros y más bien los pronunciamientos del gobierno son favorables a ambos. Me refiero al señor Juan José Santibáñez, ministro de Justicia, y al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Claro, esto está, las denuncias de WhatsApp y audios en el ámbito periodístico. Entiendo que la Fiscalía está haciendo lo suyo, pero queríamos una apreciación del doctor Lamas Puccio. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿cómo está, Rodolfo? ¿Qué tal? Gracias por la entrevista. Mira, yo creo que acá hay dos dimensiones que requieren ser analizadas cada una en un plano individual, aunque están intrínsecamente vinculadas unas con otras. Una es la crisis política y la otra es el tema judicial. Como sabemos, los juicios en nuestro medio pueden durar años, mientras que las crisis políticas tienen una inmediatez y rapidez impresionante. Y acá hay una situación de crisis política que está afectando directamente la imagen del poder ejecutivo y de la presidenta, porque ella es la que en última instancia decide, que se ha ido orientando hacia las actitudes o hechos que están involucrando a dos personajes que son miembros del gabinete, el señor Santibáñez y el premier, ¿no? Entonces, el tema político evidentemente que tiene un resultado distinto al tema judicial. El político, creo yo, que es el que define y decide los acontecimientos enmarcados dentro de lo que va a significar las próximas elecciones, porque, digamos, esa es la hoja de ruta. Entonces, han surgido estos audios en las que hay conversaciones, declaraciones. Evidentemente, en el caso del señor Santibáñez, tiene un precedente respecto a lo que sucedió cuando él era ministro del Interior. Mucho antes él ha sido abogado en el ejercicio de la profesión. Y el punto de quiebre se suscita a raíz de que no es fácil separar lo que significa el ejercicio de la profesión respecto a los compromisos que uno asume como abogado con sus clientes cuando ya estás desempeñando una labor funcional tan importante como es el caso de ser ministro. Entonces, eso es la crisis política, ¿no? Ahora, que vayan a renunciar, eso es un poco utópico. Que vayan a ser censurados, también tengo mis dudas respecto al juego medio sinuoso que desarrolla el Parlamento respecto al Ejecutivo. Ahora, ambos han negado que los audios sean reales, tanto el señor Arana como el señor Santibáñez. Bueno, esa es su posición y yo creo que es respetable de todo punto de vista. La única manera de dilucidar si están o no en lo correcto es someterlos a una pericia. Y sin embargo, cuando la Fiscalía lo convoca al señor Santibáñez, él no acudió. Por eso te manifestaba que una cosa es asumir una actitud con justa razón y con justo derecho de defensa, pero otra cosa es el desempeño de una labor funcional en la que tú tienes la condición de ministro. Y quien tiene un rango de esa naturaleza, en la medida de sus posibilidades, tiene que tener una trayectoria ejemplar en un país inmerso dentro de conflictos vinculados al abuso de poder y la corrupción. Entonces, yo entiendo y comprendo que todo el mundo tiene derecho a defenderse y a hacer uso de todos los mecanismos procesales que permite el ejercicio de la abogacía y la defensa legal, pero en este caso, una persona que tiene condición de ministros, el mensaje a la opinión pública es que está decidido incondicionalmente a colaborar con todo requerimiento de carácter judicial y cuanto más rápido y pronto se lleven a cabo, yo creo que eso beneficia no solamente a la imagen del funcionario que es objeto de este tipo de cuestionamientos, sino también a lo que significa la gobernabilidad como imagen, ¿no? Bueno, y sin embargo, la Presidenta de la República, aunque no ha sido, digamos, clara, de algún modo los ha respaldado a ambos, ¿no? Como que esto es parte de una persecución contra el gobierno. Bueno, ambos ministros están ahí por decisión de la mandataria. Si bien es cierto, el premier es el que propone, en última instancia la que decide es la señora presidenta. Y en el caso del señor Santibáñez, como sabemos, fue objeto de una
seria censura por parte del Congreso respecto a que no podía continuar como ministro del Interior. Sin embargo, a pesar de eso, la señora mandataria majaderamente ha persistido en su decisión de nombrarlo como ministro de Justicia. Pero además lo nombra como ministro de Justicia sabiendo que tiene 12 carpetas fiscales y además una prohibición de salida del país. Justamente eso pone en evidencia la poca consideración que se tiene ante la opinión pública. Todas estas personas que ocupan funciones públicas están ahí porque los ciudadanos son los que están permitiendo que estén ahí y su obligación es servir a la ciudadanía. No son actitudes caprichosas o personales. El funcionario se debe a la colectividad y a la sociedad. Sin embargo, parece que la señora mandataria no le importa o no tiene ninguna consideración sobre el particular. Ella toma sus decisiones y las impone a como dé lugar, y desgraciadamente un Congreso que juega en pared, que aparenta una cosa, pero en las decisiones sucede todo lo contrario. Bueno, hay un hecho evidente muy parecido también, el caso del comandante general de la policía, Víctor Sanabria. El Poder Judicial lo suspende, me parece, en sus funciones por 6 meses, y él sigue orondo en el cargo y además hizo un anuncio público diciendo que él no se va a mover del cargo en tanto cuente con el respaldo presidencial. Sí, lo que pasa es que en los últimos años la función o la labor funcional está muy venida a menos. Hasta hace poco tiempo cualquier cuestionamiento implicaba la automática renuncia de mutuo propio del funcionario. Eso ya es parte de la historia en el Perú. Acá nadie renuncia. Por más que le digan, le descubran, le develen cualquier tipo de situación que lo pueda incomodar, política o funcionalmente, la posibilidad de la renuncia no existe. ¿Por qué? Porque se ha perdido y se ha desmerecido la trascendencia y la imagen de la funcionalidad en el ejercicio de la labor pública. Nadie renuncia. Pero volviendo un poco a lo que tú me preguntabas hace unos instantes, ¿por qué esa persistencia a pesar de las objeciones? Porque lo que yo creo, y eso lo demuestran los hechos, incluso partiendo de la premisa de que el mismo Estado solventa los honorarios profesionales de la asesoría legal que tiene respecto a un caso, un funcionario, cuando necesita contratar a un abogado. O sea, en otras palabras, ejercer la función pública en el país es una situación tremendamente privilegiada, porque tienes abogado, porque tienes prensa, porque tienes ejercicio funcional, tienes logística, tienes empleados, tienes el respaldo presidencial, tienes el respaldo del Poder Ejecutivo y simplemente continúas en la brega porque sabes perfectamente que tu situación jurídica es excepcional frente a cualquier tipo de cuestionamientos, situación diametralmente distinta la que sucede con cualquier ciudadano común y corriente que lo emplazan judicialmente y no tiene la más mínima posibilidad de defenderse. ¿Estamos hablando de ausencia de institucionalidad y de Estado de Derecho o no necesariamente? Evidentemente que acá hay un desmerecimiento no solamente en el ejercicio funcional en las altas esferas del poder, sino se está también manoseando el Estado de Derecho. No hay respeto por el Estado de Derecho, no hay respeto por la autoridad, no se respetan las decisiones judiciales dependiendo de las conveniencias o inconveniencias que puedan surgir al respecto. Y esto es peligrosísimo, porque acá lo que está de por medio es la democracia. Uno de los pilares de la democracia es el respeto al Estado de Derecho. Y como sabemos, estamos a puertas a un proceso electoral bastante sinuoso y conflictivo, y además tenemos como el precedente más cercano un golpe de Estado, ¿no? En la que la primera mandataria era la vicepresidenta, y justamente a raíz del golpe de Estado es que la señora tiene condición de presidenta. Entonces, no es así que las cosas están dispersas. Parecería, la impresión que yo tengo es que subyace una lógica de coordinación en aras de, por un lado, desmerecer el Estado de Derecho, desmerecer el sentido de autoridad a los efectos de fortalecer posiblemente un proyecto político a largo plazo. O sea, esto no es casualidad, hay alguien o algunos detrás de esto. En la vida no existe la causalidad, lo que prima es la causalidad. Todo tiene una razón de ser. Y creo que esta explicación, que a mi entender es lo que yo percibo,
tiene una razonabilidad que subyace, inmersa dentro de estas decisiones que aparentemente son dislocadas, pero que parecería que son parte de un proyecto político que se iniciaron con el señor Pedro Castillo Terrones respecto a lo que para él significaba el respeto a la autoridad. Lógicamente que usted no va a decir quiénes estarían detrás. No, yo no creo que sea en este momento pertinente señalarlo. Además, yo no soy la persona autorizada para decirlo, pero sí creo que es parte de un proyecto político a mediano y a largo plazo. Muy bien. Quizá con algún exceso académico, el decano del Colegio de Abogados de Lima nos dijo hace unos 4 o 3 días que frente a estos contextos de crisis y lo que estamos comentando y preguntándole a usted, doctor Lamas Puccio, hay en ciernes un caldo de cultivo que podría explotar en cualquier momento. ¿Qué piensa usted? Mira, hay precedentes en el Perú y en otros países de que cuando no se respeta el Estado de Derecho, necesariamente se generan situaciones de convulsión social, que pueden tener diferentes matices o maquillajes, que van desde un golpe de Estado hasta un levantamiento. Y creo que el Perú ahora más que nunca necesita y requiere coherencia social, ¿no? Porque los problemas se han ido agudizando, no solamente en el plano político, sino en el plano de la delincuencia, de la seguridad ciudadana, que es un motor orientado justamente en esta línea de análisis. Entonces, retomando un poco la pregunta, evidentemente que estamos atravesando por una situación de grave crisis institucional a puertas a un proceso electoral que, como te acabo de manifestar, es bastante fraccionado y confuso, ¿no? Termino con esto, doctor Lamas Puccio. El caso de Betsy Chávez, que ya sabemos que está con comparecencia, aunque con prohibición de salida del país, si no me equivoco, en el marco de un proceso judicial que se le sigue a ella, a Pedro Castillo, a Aníbal Torres y otros por el presunto delito de rebelión. La pregunta es, considerando ya estos meses que han pasado, ¿queda claro que ha habido y encaja, por lo tanto, con el Código Penal el delito de rebelión o la tentativa del delito de rebelión? Mira, para empezar, la tentativa es punible en los mismos hechos como si se hubiera realizado. Pero además, ya los órganos jurisdiccionales, sobre todo en cuanto a la aplicación de las medidas de coerción, ha desarrollado una teoría en el sentido de que el golpe de Estado no se supedita a esa visión tradicional que significaba la presencia de los militares, de los tanques para dar un golpe de Estado. En otras palabras, la presencia de las armas, como es el argumento que quienes defienden a Pedro Castillo Terrones manifiestan de manera reiterativa de que ante la ausencia de armas no ha habido golpe de Estado. Incluso dicen que se trata de una omisión o de una violación de la Constitución política, pero que eso no es delito. Yo discrepo con esa posición. Yo creo que la dimensión de los golpes de Estado no está supeditada solamente a la presencia de armas. Está supeditada... ¿Pero qué dice el Código Penal? El Código Penal, claro, pero lo que está establecido en el Código Penal también requiere y necesita un desarrollo hermenéutico para poder, porque si tú te vas a limitar solamente a una palabra, en una palabra no vas a reducir toda la complejidad de lo que significa el comportamiento humano. Para eso existen los jueces, para eso existe la interpretación que hacen los jueces, para eso existe la argumentación, la jurisprudencia, en fin, todo lo que ya sabemos. Pero evidentemente que el sentido de armas no es que yo tengo que tener un arma físicamente. Hay otras fórmulas que son incluso más letales que las armas. Que sí se condice, dice usted, con el contexto. Desde mi opinión personal, yo creo que sí. O sea, ni siquiera la tentativa. Hay efectivamente una clara evidencia de delito de rebelión. Claro, además este es un juicio, como sabemos perfectamente, que tiene y que está siendo proyectado hacia una dimensión política, porque no se trata de cualquier procesado. Una persona que tuvo condición de mandatario y que decidió un golpe de Estado con el concierto de otras personas. Por lo tanto, hacer una separación entre lo político y lo funcional es bastante difícil desde el punto de vista criminal. Y además porque hay sectores particularmente interesados en orientar todo el juicio a una persecución política. Incluso el debate de estos días, que tiene que ser resuelto por la Sala Penal el día viernes, es si
la sala puede sustraerse a la acusación fiscal e incorporar un nuevo delito, que es el delito de conspiración. Entonces vemos que hay una dinámica bastante intensa que se utiliza políticamente, porque hay sectores de la política, sectores partidarios e incluso parlamentarios que están a favor de Pedro Castillo Terrones, que de manera directa o indirecta lo están apoyando. Entonces aprovechan esa labor, como ha sido algo bastante reiterativo, en emitir opiniones que no corresponden a los órganos funcionales, ¿no? E involucrarse y quebrantar la separación de poderes. Hay intereses políticos y partidarios respecto al acontecimiento y cómo se utiliza el caso de Pedro Castillo Terrones. Incluso no descarto la posibilidad de llevarlo al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Maestro, maestra, recibe formación de calidad con Derrama Magisterial, convenios con universidades nacionales e internacionales, cursos para nombramiento y ascenso, congresos, talleres y más. Acompañamos tu crecimiento profesional con las mejores opciones de capacitación. Para más información, llama al 920-376-446 o ingresa a dm.edu.pe. 60 años. Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Vamos a conversar con Julio Esquiapa para conocer sus impresiones sobre la coyuntura política que se está dando en nuestro país, una crisis política vinculada estrechamente al sistema de justicia, al delito, etcétera, etcétera. Lo que ocurre en el país es una suerte de arroz con mango, según la perspectiva de algunas personas. Pero le vamos a pedir a Julio su impresión sobre el caso específico de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que parece ser que está en los descuentos porque la van a separar, de acuerdo a la información que se recibe, la van a separar de su cargo a partir de una decisión de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es su impresión sobre el tema, Julio? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo creo que acá hay una confrontación que viene dilatándose hace tiempo en la Fiscalía, por algunas cosas que son errores en la propia dirección del actual fiscal. Es extremar el conflicto. O sea, tú tienes que empezar a negociar espacio. Lo que pasa es que ella tiene al frente también a quienes son elementos que han reaparecido gracias a la actual Junta Nacional de Justicia, que han estado en los casos cuello blancos. Yo he tenido el honor de trabajar precisamente con el presidente de la Corte Suprema, el doctor Cornejo, que tuvo a su cargo este proceso de juicio de los cuellos blancos. Soy testigo directo de las acciones que ahí se hicieron. Y fue un proceso de desbaratar toda una mafia, pongámosle la palabrita de moda, o todo un grupo, todo un ring, digamos, de un círculo de poder que se había creado ahí, que era una manera corrupta de dirigir el Poder Judicial. Y eso se quiebra a raíz de la caída de Inostroza y de todos aquellos que luego siguieron. Entonces, no voy a dar los nombres de qué fiscales están metidos en esto, pues me parece imprudente, pero creo que sí es de hecho el problema de fondo. O sea, aquí hay un intento de recuperar el poder. Y todos sabemos que la señora Benavides no representa pues la pureza y la probidad que debe haber en la Fiscalía, y que hace rato ha desaparecido también el profesionalismo de muchos de los que le integran, inclusive los jueces supremos. Y por lo tanto, ahí se impone, a mi juicio, a mediano plazo, en el próximo gobierno, porque no hay que hacer como está haciendo ahora la señora Dina, que hasta compra aviones antes de irse del poder. No puede ser. O sea, hay que dejar que las cosas maduren, evitar los colapsos. Yo creo que la salida de la señora Benavides, la actual fiscal de la Nación, va a ser un gran problema, porque el manejo interno de la Fiscalía se va a complicar. Creo que lo sensato sería cesar las hostilidades, que los fiscales entre ellos resuelvan el problema. No hay otra manera. La intervención del Congreso o de otra fuerza externa puede ser funesta. Si deciden su separación, ¿usted recomendaría que se atrinchere o que dé un paso al costado? Bueno, no sé qué cosa querrá decir atrincherarse, porque poner velas o hacer cosas así no tiene sentido. Creo que acá hay un problema más serio. Es de qué va a pasar con la Fiscalía. ¿Va a regresar la señora Benavides a ser fiscal de la Nación? Mire, en las calles de Lima... Le correspondería al fiscal más antiguo, ¿no? Asumir. Que sería en este caso, no sé, sería Pablo Sánchez. Volvería Pablo Sánchez. O Villena, en todo caso. Villena no está, creo, en la... Va a ir a Ábalos.
podría ser Zoraida Ábalos, ¿no? Claro, como están los tiempos, eso le conviene también a cierta fuerza política, o sea, va a ser bien discutido. El gran problema no es la Fiscalía, el gran problema es quién designa lo que falta de jurados electorales especiales, porque es el control del poder electoral que tendría tanto el Poder Judicial como la Fiscalía. La gente no se da cuenta que es el tema de fondo, y eso implica la autoridad que va a tener a su cargo las apelaciones. Si a ti te meten fraude en una mesa, o te quitan candidatos, o te golpean porque no están bien los antecedentes, puede eso también ser subjetivo y llevar a una situación en la cual se haga o se lleva a cabo un proceso que puede hasta ser fraude electoral. Por eso es lo riesgoso de este proceso, ¿no? Ahora, algunos dicen que se ha resquebrajado también la institucionalidad en el país, el Estado de Derecho en su oportunidad. Demandaban el regreso de Patricia Benavides y, como ya sabemos, en su momento Delia Espinosa, la fiscal de la Nación, se opuso. Hace algunos días atrás hemos visto cómo el presidente de la Junta Nacional de Justicia, por una sentencia contra su persona, debía dar un paso al costado y se ha mantenido por el respaldo de la mayoría de la Junta. Es que los sinvergüenzas tienen hoy día, disculpa la expresión, todos los sinvergüenzas, no hablo solamente de este señor, todos los sinvergüenzas tienen hoy día carta libre porque hay un ministro, que es el ministro del Interior, ¿no?, que está ejerciendo un cargo que ya no debe ejercer, pues, porque los resultados están a la vista. Acaba de ser ya anunciar su renuncia el jefe de la policía que él puso, el 232 de una promoción de 260. O sea, no era el mejor. Y esa clase de gente es la que está ahorita, en mi opinión, creando graves problemas porque está desorganizando la fuerza policial. Y me parece un gravísimo error haber sacado a los jefes de la FICOP. Ahí están los efectos. Ahí están los efectos. Están los efectos de la restauración de gente vinculada al crimen, porque los cuellos blancos, ojo, eran una red criminal, era una red vinculada al narcotráfico. ¿Por qué se ha desarrollado en el Perú el narcotráfico? El gran jefe, capo de todo esto en el Poder Judicial era el señor Inostroza. Y los jueces limpios lo sacaron. Y hoy reponen a sus personeros, y no lo veremos a él regresar de España al Perú muy pronto, y esto va a restaurar un poder que ya habíamos eliminado gracias a la democracia. Entonces, aquí estamos jugando el futuro de la seguridad ciudadana, el futuro de todos nosotros, de nuestros hijos. Estamos jugando el futuro de un poder judicial y un poder fiscal que sea estable, que funcione, que meta a la cárcel a los delincuentes. Eso es lo que está ahorita en juego. Fíjese, este tema podría ser anecdótico incluso, pero igual se lo menciono. El caso del comandante general de la policía, Víctor Sanabria, el Poder Judicial lo suspende 6 meses. Él sale a la opinión pública a declarar que no se va a ir en tanto tenga la confianza de la presidenta. Él va a tenerse que ir en 18 días porque le toca el retiro, para empezar. Se hace el machito, perdón la expresión, pero además es un acto de indisciplina, pues. Un policía no puede decir eso. Un policía tiene que aceptar lo que dice y no sale a declarar. Lo han hecho salir a declarar. ¿Quién lo ha hecho salir a declarar? El ministro del Interior, que además es en realidad, como dicen algunos con cierta ironía, creo que exageran, el presidente real en ejercicio. Entonces, hablemos de las características. Hablando ustedes, Santibáñez, el que ahora es ministro de Justicia. JJ, conocido como una persona que lamentablemente está ejerciendo un poder indebido, porque él se la debe al Congreso, se la debe a la señora presidenta, y además, ¿dónde están sus hechos? Está viendo una marcha de Patas a Lima para protestar por todo lo que él organizó allá. Un estado de emergencia que no funciona, represión equivocada, coimas, corrupción. Que lo digan los propios manifestantes que ya están por llegar al Lima estos días. Ahora, Santi, como se hace llamar él, creo que tiene 12 carpetas fiscales y prohibición de salida del país. Todos los requisitos para no ser ministro del Interior, pero además, de Justicia, perdón, y además del Interior, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es además el inspectore, el verdadero ministro del Interior. O sea, un poder omnímodo en manos de una persona que es psicológicamente inmadura, políticamente inmadura, que no es un abogado de primera línea, es un abogado de tercera o cuarta, que se ha dedicado a defender a gente que está vinculada a la corrupción en la policía, lo cual, como dicen los abogados, yo tengo que defender a quien me dé de comer. Está bien, pero sin embargo, él ha defendido a los del Escuadrón de la Muerte del Norte. No hay que olvidar eso. Un grupo de policías especialmente venenosos para la policía que hicieron ejecuciones extrajudiciales que no eran aceptables. O sea, persiguieron primero a delincuentes. Cuando tuvieron éxito, empezaron a matar policías. Así fue la cosa. Y hay varios casos que están probados. El comandante Pardo, que era el que los dirigía, Prado creo, ha sido condenado, no hay que olvidar, a cadena perpetua. Eso no pasa solamente por accidente. Yo creo que ahí hay un ejemplo del tipo de defensas que no pueden ser aceptables pues en un ministro que ejerce cargos como el de Justicia del Interior. Y ya salió a la luz todo lo que hemos visto. Ha salido el diablo, que ya es el colmo. ¿Ese es con quién? Con el principal criminal que la policía está persiguiendo, le está negociando con su adjunto, que además es el policía. Entonces,
francamente yo creo que estamos yendo al suicidio. Él no está solo ahí, también Eduardo Arana, el premier. Bueno, Eduardo Arana, no voy a hablar de él porque yo lo he conocido en el Congreso y creo que tiene un cargo muy difícil, pero creo que es un error que él esté realmente contando con Santibáñez. Yo creo que Santibáñez quiere ser premier, ¿no? Con lo cual sería funesto. Yo creo que es un momento en el cual hay que hacer que todo el mundo exija. Yo además denuncio aquí la indolencia del empresario nacional, y lo he dicho ya varias veces, que no sale a pelear el espacio que corresponde para que haya un buen gobierno, por lo menos este último año en el Perú. Y deben imponerlo. No es cuestión acá de decir yo gano un montón de plata y dejo esto a la buena de Dios. No va a haber buena de Dios. Mire usted, se vienen unas marchas que yo realmente, cuando veo la bandera de los gamers, la bandera del anarquismo gamer, ya sé lo que viene. Se puede venir un proceso como el de Chile, de convulsión social incontenible, que tenga consecuencias, cancelación del proceso electoral, que Dina se vaya de mala manera, que haya toda una serie de hechos que pueden ser muy violentos. Están usando de emblema Nepal. Y hablamos del mismo grupo de jóvenes de 18 años para abajo y de 18 años para un poquito arriba, que son los que han causado en todo el mundo revoluciones de la juventud en zapatillas. Bueno, ¿no? Lo que usted acaba de decir me hace acordar una declaración que hizo hace 5 días el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, en el sentido de que debiéramos tener mucho cuidado con un caldo de cultivo que podría explotar en cualquier momento. Mira, en el caso de Chile, después de 4 meses, la inteligencia, que es muy avesada en Chile, herencia del pinochetismo, saben agarrar a la gente, encontró lo que había pasado con la conspiración que llevó a que un grupo enorme de jóvenes de 16 a 18 años entraran al tren, al metro de Chile, al metro de Santiago, hicieran un saqueo y arrancó ahí el movimiento. ¿Qué pasó? Descubrieron que estos se comunicaban por las claves de gamer. ¿Con quiénes? Con los de Hong Kong, de los países árabes, de varios países del mundo. Eso está en un parte de inteligencia impresionante, que fue lo que hizo que todos los mandatarios y representantes de los partidos políticos, el propio presidente de la República, Piñera en ese momento, recapacitaran y se dieran cuenta que estaban ante algo totalmente nuevo. Demoró 14 meses de velar eso. ¿Queremos eso para el Perú? Si esto se produce en el Perú ahorita y van a parar todas las inversiones, ahí sí no hay vuelta que darle. Así que, amigos empresarios, líderes del país, todos los partidos políticos, no se ilusionen con el proceso electoral ni con las inversiones. Primero hay que resolver el problema interno, está demasiado grave. La gente está muy descontenta, hay furia. Y no solamente se expresa en el voto, sino se puede expresar en movilizaciones muy anárquicas en las calles que no vamos a poder controlar. Usted se las acaba de emprender, digamos así, contra el empresariado peruano. No, yo mismo, mi familia, somos empresarios. Y yo mismo he sido empresario muchos años en mi vida, en los medios de comunicación y todo, siempre he sido así. O sea, yo no estoy contra los empresarios, yo creo que los empresarios tienen una labor que hacer y conozco a demasiados de ellos que sí están metidos en ayuda social y cosas por el estilo, para que hay que resolver dos grandes problemas. Un gran problema, la estabilidad del país, y el segundo, no hay que hacerse loco con la minería informal, hay que darle una... Lo que yo quería decir es plantear una suerte de parangón entre el empresariado peruano y el chileno. Bueno, pues no hay parangón, ¿no? No hay parangón. ¿Por qué? Porque en Chile hay empresarios que son del Partido Socialista, que son de izquierda, que son del centro, que son de todos los sectores. Y además son muy conscientes que si el país no marcha unido, el negocio de ellos no anda. En cambio acá todavía dura lo que se llamaba la oligarquía, o sea, el poder del apellido y del dinero de muy poca gente. Y eso hay que cambiarlo, porque así es como no han entrado los que no son los López Aliaga, sino Acuña, Luna y todos los que han tomado el poder en el Congreso. O sea, yo sostengo que ha habido una toma del poder pacífica, pero que tiene consecuencias muy violentas, que es la toma del Congreso de la República por parte de los millonarios de la informalidad, y no se dan por aludidos los que han sido afectados porque no se dan cuenta de lo que ha pasado. Hay un cambio del poder en el Perú. Los informales ya están adentro y tiene que haber una manera de asimilarlos. No solo estos millonarios que están llenos también de muchos problemas de corrupción, sino también a la inmensa masa de trabajadores y gente que son el 78% de la población. Muy bien. Para ir terminando, usted acaba de mencionar a Rafael López Aliaga. Le planteo lo siguiente: ¿tiene algún análisis sobre la presencia de López Aliaga en Europa, en el Vaticano y particularmente en España? Sí, claro. Primero, él en España ha dicho dos cosas muy graves. Uno es la desaparición física de la izquierda y el progresismo en el Perú. Él, en nombre de Dios, porque lo ha hecho en nombre de Dios, no tiene derecho a hablar a nombre de la iglesia ni de nadie para decir lo que ha dicho. El odio no es parte, yo soy católico y soy un católico practicante y discípulo del padre Gustavo Gutiérrez. Jamás predicamos nosotros el odio entre los patriotas de un país o los integrantes de una colectividad. Somos enemigos del odio.
Para eso somos, creemos en el amor de Cristo y creemos en la fe, que es la que nos hace a nosotros sumamente fuertes. Creo que ahí hay una primera apreciación completamente errada. Es lo mismo que Trump, pero dicho ante un público español en el Congreso de Vox, un partido de extrema derecha de España. Además dijo que hay que, dijo literalmente que reconquistar a América Latina y reconquistar al Perú. El alcalde de Lima, claro, el mismo que puso a Pizarro en la Plaza de Armas de vuelta cuando Castañeda lo había sacado, el mismo que es descendiente del que saqueó el Coricancha y repartió el tesoro de los incas, el señor Jerónimo de Aliaga, y que luego vino a Lima y lo quitó al alcalde de ese momento, que era Taurichusco, le sacó su casa y es ahí donde vive hoy día la familia de Aliaga, muy respetable, primos de él. En segundo lugar, otros dos parientes de él terminaron siendo enemigos de Bolívar y se refugiaron en el Real Felipe y murieron en el Real Felipe por escorbuto. O sea, cuidado, que estamos hablando de una persona que tiene antecedentes pro-españoles que no son los que debe tener un alcalde de Lima. Uno tiene que tener neutralidad. Y si piensas así y amas a España, pues está bien, ¿no? Pero sea alcalde de Lima para todos los peruanos. Y el gran problema de López Aliaga es que él no es alcalde para todos los peruanos. Ese es el gran problema. Y además el Papa, termino con eso, ¿por qué no lo dejó que lo visite? Él dice que los culpables son los caviares. Sí, pues, pero el culpable es él. ¿Por qué? Porque él administra el fondo, eso no lo saben los peruanos, el fondo de Sodalitium. Porque han hecho un acuerdo para que su empresa financiera administre esos fondos. Son 1.200 millones de dólares. Y es una fortuna en bienes y todo que ha sido ya trajinada y que la iglesia quiere saber cómo está liquidando Sodalitium, si es que ese dinero va a retornar a la iglesia. No, lo han disuelto en una serie de inversiones y aparentemente ahí hay mano de él. No lo afirmo, solo digo, es lo que dice el Vaticano. Y en segundo lugar, él también maneja el fondo de 3.500 millones de dólares del Opus Dei, lo cual no es delito. Pero sí es otro de los temas que también a Francisco le interesa hablar. ¿Por qué? Porque las zonas religiosas se tienen que mojar con la iglesia pagando un montón de los gastos que a veces demanda el papado. Ellos dan dinero de sus fondos y todo. Pero estas son sociedades anónimas que usan la marca de Dios, el Evangelio, que es el libro que ilustra a todos los ritos, y sin embargo lo convierte en una sociedad anónima privada que no puede ser revisada por la iglesia. Ahí está la disputa y es por eso que Prevost no lo ha recibido. Ahora, Rafael López Aliaga, bruto o tonto, creo que no es. ¿Hacia dónde apunta? ¿Está mal asesorado o está justamente haciendo todo esto de cara al 2026? Bueno, lo está haciendo a la manera de él, ¿no? Porque también hay chichas en la derecha y él es un chicha. Por más que sea un exitoso empresario financiero, es un especulador, que es chicha. O sea, esa es la verdad. Pero hay un hecho muy importante. Lejos de calificar a las personas, yo creo que hay que hablar de cuál es el proceso político, ese proceso de invasión de Estados Unidos al Perú. Él ha hecho un acuerdo con el señor Steve Bannon, que es el hombre brazo derecho de Trump, para que venga al Perú y le dé apoyo en su campaña. Y esto se está haciendo en Ecuador, se está preparando en Bolivia, se está preparando en Colombia, y es parte de la estrategia, y en Chile, para lograr que la derecha se apodere del poder en todos estos países. ¿Con qué fin? Con el fin de rodear a Venezuela e invadirla. Yo soy enemigo de Maduro, jurado, porque no creo en las dictaduras. Y tampoco amo a los peronistas de Argentina, porque mi papá fue exilado por Perón. Así que yo soy bien claro en decir, no es un problema de conciliación con la dictadura, sino el derecho a la existencia de regímenes diferentes, aún dictaduras que no pueden ser invadidos exteriormente por los daños que ya vimos en Irak, que hemos visto en Libia, hemos visto en todo el mundo. Entonces, no queremos una repetición aquí de eso. Y estas maniobras electorales buscan influir en los procesos de cada país. Y creo que en el caso del Perú, López Aliaga le han prometido además un financiamiento, yo sé la suma, no lo voy a decir, que buscaría precisamente darle la victoria por 5-0. Y yo creo que estamos para resistir eso, ¿no? Maestro, maestra, recibe formación de calidad con Derrama Magisterial, convenios con universidades nacionales e internacionales, cursos para nombramiento y ascenso, congresos, talleres y más. Acompañamos tu crecimiento profesional con las mejores opciones de capacitación. Para más información, llama al 920-376-446 o ingresa a bm.edu.pe. 60 años. Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela,
todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. O sea, desaparecen personas, matan personas. O sea, detrás de lo que ha pasado en estas matanzas que han habido por las protestas en contra de la quiebra del orden constitucional en los últimos años en el Perú, yo he visto claramente, yo estaba hablando con un señor y le digo, yo veo aquí la mano de Montesinos, el asesoramiento, la estrategia de Montesinos. Usted, por favor, no le vaya a decir, Montesinos está preso. La culpa al pobre Montesinos que está en este momento preso. Lo que pasa es que es la forma, la metodología y el razonamiento. Cuando tú has lidiado tanto con un sistema de poder, lo llegas a conocer sus métodos. Entonces, a menos que haya un alumno muy aplicado de Montesinos que esté detrás de esto, pero yo recuerdo haber leído una nota en Expreso. Expreso es un buen periódico que pone notas que a veces a la gente le parecen intrascendentes. Pero Taro la denunció, que el hermano de Montesinos se presentó en su despacho para ofrecerle asesoramiento para parar la protesta que se había levantado en contra de que lo metieron preso a Castillo, entró la señora esta y se levantó el sur del Perú. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Montesinos? Asesorarlos para parar esto. ¿Cómo paras esto? Matas unos cuantos y los demás se esconden en su casa. Eso es lo que han hecho. Entonces, y eso es lo que estaba acostumbrado a hacer Montesinos. Entonces, por esa razón lo conozco tanto, o sea, sabía lo que estaba haciendo, y créame que yo dije, esto definitivamente es la mano de Montesinos. Entonces, de que han llegado por alguna vía a tener, es más, no solamente en esto, o sea, vínculos de asesoramiento con él o con gente llegada a él, es notable, porque lo que hicieron para bajarse a Castillo es de una elucubración, pero así, milimétrica, de hacer creer como que, mira, lo sientas a leer un discurso, aparece como que está haciendo el golpe, pero el golpe le somos nosotros. Esa perversión de razonamiento y de lucubración, solamente Montesinos. O sea, para Beatriz Mejía Mori, Montesinos está detrás de lo que le ocurrió a Pedro Castillo. Sí. Esa es mi impresión. Bien, a propósito porque ya estamos terminando la entrevista, de lo que dijo hace ratito en relación con la fiscal de la Nación, donde la Junta Nacional de Justicia en apariencia la va a separar o la va a suspender en su cargo a Delia Espinosa. ¿Por qué insiste usted en que detrás está Keiko Fujimori? ¿O la entendí mal? ¿Que está Keiko Fujimori detrás de lo de Delia Espinosa? No, yo no creo que solamente Keiko esté detrás. O sea, detrás de ella, así como estuvieron detrás del anuncio de fraude del 2021, no era Keiko solamente. Keiko reclamó el fraude, pero detrás hubo todo un concierto político. ¿Dónde se podía notar? Por el tipo de congresistas que salieron a apoyar la idea de que había habido fraude, porque se levantaron a apoyar la idea de anular las elecciones. O sea, era el grupo que representa el Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, eran los congresistas estos que estaban justamente en esa línea, y que además los hemos visto a los líderes políticos opinar diferentes cosas de estos partidos, opinar diferentes cosas justamente legitimando lo que se había hecho. Muy bien. Detrás entonces de lo que le ocurre a Delia Espinosa, fiscal de la Nación, está Keiko y otros más que son sus socios, otros grupos políticos. Pero no lo digo yo, o sea, es una cosa evidente que además usted ve en todas las redes sociales, el pueblo se da cuenta quiénes están detrás de todo esto y por qué razón. La única razón, yo lo he escrito en mi último artículo en el diario Expreso, la única razón que yo veo en eso, porque mire, en el sistema de justicia todos nos conocemos, sabemos quién es el fiscal corrupto, el juez corrupto, lo sabemos, lo conocemos. Pero algo debiera estar haciendo mal Delia Espinosa, porque dicen que en Junta de Fiscales no la han respaldado frente a este contexto. Porque para eso les han puesto una denuncia a todos los fiscales supremos en el Congreso. Les han puesto una acusación constitucional. ¿Para
¿Para qué? Para hacerlos un momentito. No te podemos respaldar porque tenemos la denuncia. O sea, si salimos ahorita monolíticamente a respaldar la posición de la Fiscalía, entonces nos van a sacar a todos. Entonces, bueno, pues ya te sacarán a ti sola, pero no nos van a sacar a todos. Están en ese plan. ¿Se da cuenta cómo? Por eso es que yo veo todas las maniobras que están haciendo son terribles. Y como manotazo de ahogado, Delia Espinosa presenta esta solicitud de declarar ilegal al partido Fuerza Popular. Bueno, yo no sé qué cosa piensen. Mire, yo no conozco personalmente a la doctora Espinosa. Conozco su trayectoria porque yo pues estoy en el Poder Judicial. Yo he entrado a trabajar al Poder Judicial en 1977, cuando era estudiante de Derecho. He sido meritoria. O sea, ¿qué es el meritorio? El que entra a trabajar sin sueldo, ¿no? Después ya me contrataron, después he sido directora de capacitación del Poder Judicial, directora general del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema, directora general de la Academia de la Magistratura. He tenido una larga trayectoria en el Poder Judicial. Y después he sido abogada litigante toda mi vida, hasta la fecha, que sigo al pie de los tribunales. Y conozco a todo el mundo. Entonces, a mí no me van a venir a decir que Delia Espinosa es una terrorista, ni roja, ni cosa por el estilo. Que por favor tengan un poco de respeto por las personas. Ya se perdió el respeto. O sea, lo que justamente yo veo acá es que los poderes del Estado han perdido el escrúpulo y el respeto por la independencia que tienen los otros poderes del Estado. Cosa que cuando se produce ya se quebró el orden constitucional y se rompió por completo la democracia. A partir de su conocimiento, entonces, en base a la experiencia de años allí, ¿por qué asumir que hay una cooptación del sistema de justicia? Porque se ve clarísimo lo que han hecho. En principio han cooptado la Junta Nacional de Justicia, lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura, que antes tenía un nombramiento institucional donde participaba la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, los colegios de abogados, y ahora pues como que se ha cerrado un círculo de carácter político donde el defensor del pueblo lo pone el gobierno y se lo impone al Congreso, y ese defensor del pueblo es el que preside una comisión que elige a estos miembros. Si usted revisa los miembros, yo no sé realmente cómo han podido nombrar miembros conocidos políticos, o sea, que han sido congresistas, que han tenido antecedentes políticos. Otros que también se sabe que pertenecen a logias, ¿no? Que no deberían estar en estas organizaciones. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene el sistema de justicia es la filtración de personas que pertenecen a partidos políticos y a logias. Y eso es lo que desnaturaliza el proceso de administración de justicia. Porque tú dices, oye, ni te metas. ¿Por qué? Porque estos son hermanitos. ¿Por qué son hermanitos? Porque pertenecen a la misma logia. ¿Se da cuenta? Entonces, y tú encuentras que va de primera instancia hasta la Corte Suprema, la línea de poder de estas logias y de estos partidos políticos. Doctora, ¿quiénes han cooptado el sistema de justicia? Bueno, pues todos estos partidos políticos que son los que en este momento llevan, digamos, la batuta en el Congreso y que han podido designar a estas personas a través de las presiones, de las intervenciones políticas, lo mismo que han hecho con el Tribunal Constitucional, ¿no? No porque el Tribunal Constitucional tenga políticos, pero se ve claramente que el Tribunal Constitucional está en muchos temas, ¿no? En una actitud, por decir, complaciente con la expectativa del Congreso que los nombró. Esto no debe pasar. O sea, para estos cargos se deben nombrar personas que tengan tal trayectoria y tal peso específico en su carrera, en su profesión, que no obedezcan pero a ningún mandato, pero de nadie, sino de su conciencia, de la Constitución y la ley.